El millonario se emociona al ver a su hijo autista bailar con una mendiga negra en la calle. La mansión de Marcelo Santoro explotaba en luces, música y risas. El aire denso de lujo era casi palpable. Copas de cristal brillante, trajes caros, perfumes caros. Marcelo, un hombre cuya fortuna bordeaba lo inimaginable, recorría ese mundo dorado con una sonrisa tensa, un vaso en la mano y un ojo nervioso en la esquina. Allí estaba David, su hijo de 10 años, distante, perdido en un universo propio, aislado por un silencio que ni el dinero podía romper. Nadie entendía a ese niño, nadie excepto Lara. De repente la música pulsó justo donde David parecía escucharse a sí mismo por primera vez. Un ritmo extraño, vibrante, que lo sacó de su caparazón. Y entonces ocurrió. Lara apareció como un tornado negro entre el mar de gente elegante, descalza, con ropa raída y ojos como 2 carbones vivos. Esa niña de la calle, invisible para todos, se plantó frente a David y le tendió la mano. El silencio se rompió, no con palabras, sino con un tamborileo sutil de pasos. David la tomó con torpeza. La música lo envolvió. Lara gió, saltó, movió su cuerpo con una extraña gracia hipnótica. David, por primera vez, bailó. Sus movimientos torpes se mezclaban con la fluidez salvaje de Lara. Gente se detuvo, miradas incrédulas, susurros agitados. ¿Ese es el hijo de Marcelo Santoro? ¿Y qué hace con esa niña? Nadie entendía el momento, pero todos lo sentían. La distancia entre padre e hijo parecía hacerse más pequeña, y al mismo tiempo esa niña oscura rompía algo más, un muro invisible, hecho de secretos y mentiras. Marcelo se acercó. Su pecho se apretó, no por la música ni el lujo, sino por esa imagen inesperada. Su hijo, riendo, casi, bailando con la mendiga de la calle. Para él, Lara era un enigma envuelto en sombras. Nadie sabía de dónde había salido exactamente, hasta que alguien murmuró un nombre: Camila Andrade. La mujer desaparecida hace meses tras denunciar acoso en una empresa poderosa. Y Lara era su hija. Una línea invisible comenzó a dibujarse en la mansión, en la vida perfecta y calculada de Marcelo. Un hilo que conectaba lo oscuro con lo dorado. Lo que parecía un simple encuentro de baile desató una tormenta bajo la superficie. Marcelo sintió que algo iba a estallar. Se prometió descubrir la verdad, pero también sintió el peso de la amenaza, frío y silencioso, que vino con ese conocimiento. La fiesta siguió, pero a Marcelo le costaba respirar. Cada sonrisa falsa, cada mirada cómplice escondía peligros. En ese momento comprendió: proteger a David y a Lara no sería fácil, no solo por el mundo que habitaban, sino porque en ese lujo brillante acechaban sombras que podían trarlos. ¿Sería capaz de enfrentar lo que estaba por venir? ¿Podrá Marcelo juntar las piezas antes de que todo se desmorone? Y más importante, ¿qué secretos ocultaba su propia vida en ese laberinto de mentiras? La música siguió, pero para Marcelo el silencio ya era ensordecedor. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Solo echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás ahí, dejen ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia.
Vamos a interactuar. Marcelo se sentía atrapado en un lío de emociones. David bailaba como si nunca antes hubiera existido. La risa dulce de su hijo volvió a brillar en sus ojos, una luz perdida en la neblina del mundo de lujo. Pero el eco del murmullo de la fiesta lo devolvía a la realidad. Miradas furtivas, preguntas incómodas. Era un momento hermoso, pero también peligroso. La conexión de David con esa niña, esa desconocida, lo inquietaba y fascinaba a la vez. Y entonces el aire cambió. Un grito desgarrador retumbó en la mansión. Todos se dieron vuelta, el corazón latiendo con fuerza, cuerpo en alerta. Marcelo sintió un nudo en la garganta. Era Lara. Su rostro se transformó en una mueca de horror. Y un instante después cayó al suelo. Una sombra se abalanzó sobre ella. Un hombre, rudo y con un rostro que desbordaba ira, había surgido entre la multitud. Nadie lo había notado antes. «¡Regresa aquí, maldita!», gritó, la voz como un trueno. El tiempo se detuvo. Nadie sabía qué hacer. Marcelo sintió que el mundo se oscurecía. David miraba aturdido, incapaz de entender la violencia que se desataba ante sus ojos. El hombre pateó un objeto en el suelo. Era una pequeña mochila desgastada, y en un instante la habitación se inundó de murmullos. «¿Eres su madre?», repetían, asustados. «¡Camila Andrade!». La revelación estalló en la fiesta como un fuego artificial, rompiendo el aire tenso en pedazos. Camila, la mujer que había desaparecido, la madre de Lara. El hombre, desesperado y furioso, se abalanzó sobre Lara, la joven tratando de levantarse, su cuerpo temblando por el terror. Marcelo sintió un giro en su interior. Todo lo que conocía estaba a punto de resquebrajarse. Mientras la multitud se dividía entre el asombro y la compasión, él tomó una decisión. Se acercó, el corazón desbocado, la adrenalina corriendo por su cuerpo. No podía permitir que Lara sufriera más. «¡Detente!», gritó, la voz como un látigo. El hombre se detuvo, mirando a Marcelo, como si por un momento la confusión se transformara en duda. La tensión en la sala creció. Todos contenían la respiración. Marcelo sabía que lo que estaba en juego no solo era la integridad de Lara, sino algo que nunca imaginó: su propia humanidad. Pero en ese instante, más allá del caos, alguien comenzó a gritar. Una mujer alta, con un vestido excesivamente ostentoso, desde una esquina, comenzó a lanzar acusaciones. «¡Es un engaño! ¡Ese no es su padre!». Las palabras salieron de su boca como disparos. Los murmullos aumentaron. Marcelo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esa voz, conocida, resonaba como un eco de su pasado. No podía ser. En un instante, los rostros comenzaron a girar hacia él. Miradas de desconfianza, de juicio. Cada cuchicheo era una lanza. David miraba, angustiado. La imagen de su padre, ese gigante del mundo, se comenzaba a desdibujar. Marcelo comprendió que estaba atrapado entre el pasado que había escondido y el presente que lo había alcanzado. Todo había cambiado en un abrir y cerrar de ojos. «¡Lara, corre!», gritó, mientras el hombre se movía otra vez. Pero ya era tarde. Y así pasó. No existía. No debería poder correr. Y así no se quedó. No existía. No debería poder correr. Y así, y se fue por lo que quería. Y así, «¡Lara, corre!», gritó, mientras el hombre se movía otra vez. Pero ya era tarde. Y así no se quedó. Uno. Y así, uno. El primer uno. Nadie entendió nada.
solo lo vuelve buler. Y así es. Feritosa. Hola. Feritosa. Y aquí se lo sabe, contarlo cuenta. El tesoro no es primero. Es de lo en medio de la música y las risas que se habían vuelto gritos y llantos. Algo más que la verdad. La música continuó sonando, pero para Marcelo el silencio se volvió ensordecedor. Todo lo que creía saber estaba a punto de desmoronarse. El grito de Lara resonó como un eco desgarrador, pero en medio del caos, algo más se movió en las sombras. La tensión llenaba la habitación, el aire denso de incertidumbre. Marcelo sintió que cada pulso de su corazón se conectaba con la respiración agitada de David. Allí estaba él, su hijo, absorbido por el miedo y la incomprensión, atrapado entre el horror del momento y el vacío de su mundo interior. En un instante, el hombre con aspecto iracundo lanzó una mirada fulminante a Marcelo, como si él fuera la pieza que faltaba en un rompecabezas oscuro. Era un momento suspendido. El tiempo se detuvo. David, con ojos grandes, no entendía lo que ocurría. Pero el ruido, los murmullos y la confusión lo hicieron encogerse. Fue entonces cuando el hombre gritó de nuevo, con una voz cargada de rabia. ¡Shh! ¡Aléjate de ella! Saltó hacia Lara. Su mente repetía, no puedo dejar que le pase nada. Pero justo cuando iba a alcanzarla, un cambio inesperado ocurrió. Desde el fondo de la sala, una figura familiar emergió. Era Clara, su esposa. Su porte elegante, sin embargo, estaba desgastado por una expresión de terror. La mirada que le lanzó a Marcelo era de rechazo, como si le lanzara un cuchillo. «¡Camila está viva!», exclamó, atrayendo la atención de todos. El murmullo se convirtió en un grito colectivo. La revelación había caído como un rayo. Marcelo se congeló, el rostro pálido. Todos lo miraban a él, las miradas transformándose en ataques de acusación. David, aún en su rincón, sintió una ola de incomprensión avanzar hacia él. ¿Madre? ¿Qué madre? Su mente trataba de encajar las piezas. Clara avanzó acercándose a la escena, con el pálpito agitado en su pecho. «¡Es verdad! ¡Camila vive!», gritó. La multitud quedó paralizada, como si el aire se hubiera vuelto hielo. El hombre, cuya furia parecía manifestarse en cada músculo de su cuerpo, escaneó el lugar. El caos estalló nuevamente, voces entrelazadas de incredulidad y temor. La revelación de Clara, como un destello, hizo que la atmósfera densa de la fiesta se fragmentara en 1000 pedazos. ¿Cómo puede ser? ¿Dónde ha estado? Entonces Marcelo sintió que el suelo debajo de él se desvanecía. Su vida que había planeado, perfecta y controlada, se empezó a deshacer. ¿Cómo era posible que su esposa no se lo hubiera dicho? Pensamientos enredados como un ovillo descontrolado. Desesperado, volvió su atención hacia Lara, que se retorcía en el suelo, su mirada llena de miedo y confusión. Y en un instante, el hombre se abalanzó de nuevo sobre Lara. Marcelo, en un arranque de instinto paternal, se lanzó hacia ella. Pero el hombre fue más rápido. En su mano, un objeto metálico brilló por un segundo, y luego un golpe resonó. Un chispazo de dolor atravesó el aire, y todos se quedaron en silencio. Gritos cortados en el umbral de la realidad. Lara cayó de nuevo, pero esta vez la sangre surgió de su cabeza, como una flor oscura brotando de la tierra, y Marcelo sintió que el mundo estallaba a su alrededor. David sintió un nudo en la garganta, el grito de su padre resonando entre sus pensamientos. Flashes de luces, murmullos de miedo y esa revelación. Camila estaba viva, y ahora todo lo que había sentido se arremolinaba en caos.
Marcelo, desbordado, se arrodilló junto a Lara, sintiendo el frío de su cuerpo. El hombre fue interceptado por la seguridad, pero la verdadera lucha estaba dentro de Marcelo. Su vida cristalina se desintegraba y el eco de los secretos lo perseguía. La verdad, más oscura de lo que había imaginado, giraba a su alrededor. ¿Quién soy yo en este relato? ¿Qué he hecho?, se repetía una y otra vez. Y bajo la sombra de aquel instante, comprendió que lo que estaba por venir cambiaría todo. La fiesta, que en un principio vibraba de vida, se convertía en un campo de batalla. Lo que era un momento de celebración, ahora era una espiral hacia el infierno, donde la espera de respuestas lo sumía en la añoranza de un pasado que parecía nunca haber existido. El silencio, palpable, se deshilachó, dejando un eco profundo. ¿Qué venía después? Las respuestas se ocultaban, pero el deseo de entender quemaba en su pecho. Y así, todo lo que creía saber se convirtió en polvo. Marcelo se quedó helado junto a Lara, el frío metálico del terror envolviéndolo. La sangre de la niña manchaba el suelo, un recuerdo imborrable que le quemaba en la retina. El grito de su hijo resonaba en sus oídos, la voz de David mezclándose con el murmullo nervioso de la multitud. Alguien había gritado: «¡Llamen a una ambulancia!». Pero todo se sentía irreal, como un mal sueño del que no podía despertar. David estaba paralizado, sus ojos enormes, reflejando una mezcla de miedo y confusión. Cada segundo se tornaba más pesado, como un plomo en el aire, mientras el hombre furioso bajaba la mirada hacia Lara, ahora en el suelo. El caos era palpable. Gente gritando, algunos cubriendo sus bocas en un gesto de horror. Marcelo, empujado por una fuerza inexplicable, se inclinó hacia Lara, sus manos temblando al tocar su piel fría. Entonces, una luz intermitió. La multitud se dividió, algunos retrocediendo, otros presumiendo de valentía al acercarse para ver. El hombre, como un animal acorralado, buscó una salida, pero antes de que pudiera moverse, un grupo de agentes lo atrapó y lo llevó a rastras. En la confusión, Marcelo sintió que su mundo se desmoronaba, pero un grito rasgó el aire y congeló su sangre. ¡Mamá! La voz de David era un chillido desgarrador. Marcelo giró en dirección a su hijo, que estaba apuntando hacia una figura conocida que había emergido de la multitud. Era Clara, pero su rostro no mostraba alivio ni cariño, más bien angustia y rabia. Con cada paso que daba, el ambiente se sentía más pesado, la tensión palpable. «¿Qué estás haciendo aquí?», gritó Marcelo, su voz llena de incredulidad. Clara lo miró como si lo viera por primera vez, sus ojos llenos de preguntas sin respuesta. La mujer se acercó a él, sus palabras rasguñando el silencio que lo envolvía. «¡Tú no entiendes! Debes escucharme. Todo es más complicado de lo que crees». Su voz era un hilo tenso, una invitación a un abismo del que no estaba seguro si quería entrar. El palpitante horror de la escena se mezclaba con un súbito reconocimiento. Mientras todos miraban a Clara, las luces comenzaron a parpadear y el aire se volvió eléctrico. «Esa niña», susurró Claudio, un viejo amigo de Marcelo que había estado en la fiesta, su voz temblando como una hoza. «Su madre no está muerta. La he visto». Marcelo sintió que su corazón se detuvo. Había deseado una conmoción en su vida, una sacudida que lo despertara de la monotonía de su existencia. Pero no esto. Se sentía como si una verdad oscura se cierne sobre él, una sombra que nunca había querido reconocer.
Davi empezó a dar pasos titubeantes hacia Clara, y Marcelo hizo lo que pudo para detenerlo, pero su mente se movía a toda velocidad. ¡Clara! ¿Qué estás ocultando?, gritó, desgarrando el aire a su alrededor. ¿Por qué no me dijiste que estaba viva? La mirada de Clara se volvió intensa, su voz convirtiéndose en un rugido silencioso. Porque no era seguro, Marcelo. Hay cosas que ni tú ni yo comprendemos. Camila no simplemente desapareció. ¡Pum! El sonido de un disparo resonó en la habitación, cortando las palabras en el aire. Todos se volvieron hacia la entrada. El pánico se desató en la mansión. Gente gritando, algunas personas tirándose al suelo, mientras otros corrían hacia la salida. Lazos irreales de horror unían a Marcelo con la revelación de que la vida de Camila había tomado un giro trágico. Lara, aún en el suelo, se convulsionó, su mirada perdida en el dolor. Davi entró en pánico, tratando de alcanzar a su madre desconocida, el caos en el aire casi palpable. Mientras tanto, Clara se acercó a Marcelo, sus ojos llenos de lágrimas. «Necesito que confíes en mí, por favor». La realidad lo golpeaba, pero en ese mismo instante sintió en su pecho un ardor que lo empujaba hacia adelante. «Clara, necesito respuestas, ahora». Y ahí, en medio del desorden y el ruido, la verdad danzaba a su alrededor, mientras los ecos de secretos nunca revelados comenzaban a tomar forma. La preocupación de Marcelo se intensificaba. ¿Qué humanidad quedaba en su mundo? Davi, con la mirada fija en su padre, dio un paso más cerca. ¿Sería capaz de aguantar la tormenta que se avecinaba? Una tormenta hecha de revelaciones que desataría un alrededor de oscuridad donde todo lo que creían cierto se tambalearía al borde del abismo. ¿Y qué más quedaba por descubrir? Marcelo se quedó helado junto a Nara, el frío metálico del terror envolviéndolo. La sangre de la niña manchaba el suelo, un recuerdo imborrable que le quemaba en la retina. El grito de su hijo resonaba en sus oídos, la voz de Davi mezclándose con el murmullo nervioso de la multitud. Alguien grita, ¡llamen a una ambulancia! Pero todo se siente irreal, como un mal sueño del que no podía despertar. Davi estaba paralizado, sus ojos enormes reflejando una mezcla de miedo y confusión. Cada segundo se tornaba más pesado, como un plomo en el aire, mientras el hombre furioso bajaba la mirada hacia Lara, ahora en el suelo. El caos era palpable. Gente gritando, algunos cubriendo sus bocas en un gesto de horror. Marcelo, empujado por una fuerza inexplicable, se inclinó hacia Lara, sus manos temblando al tocar su pe. Era un momento suspendido donde la realidad se desdibujaba, pero la llegada de la policía aplastó el miedo creciente. La multitud se dividió, algunos retrocediendo, otros presumiendo de valentía al acercarse para ver. El hombre, como un animal acorralado, buscó una salida, pero antes de que pudiera moverse, un grupo de agentes lo atrapó y lo llevó a rastras. En la confusión, Marcelo sintió que su mundo se desmoronaba, pero un grito rasgó el aire y congeló su sangre. ¡Mamá! La voz de Davi era un chillido desgarrador. Marcelo giró en dirección a su hijo, que apuntaba hacia una figura conocida que había emergido de la multitud. Era Clara, pero su rostro no mostraba alivio ni cariño, sino más bien angustia y rabia. Con cada paso que daba, el ambiente se sentía más pesado, la tensión palpable. «¿Qué estás haciendo aquí?», gritó Marcelo,
su voz llena de incredulidad. Clara lo miró como si lo viera por primera vez, sus ojos llenos de preguntas sin respuesta. La mujer se acercó a él, sus palabras rasguñando el silencio que lo envolvía. «Tú no entiendes. Debes escucharme. Todo es más complicado de lo que crees». Su voz era un hilo tenso, una invitación a un abismo del que no estaba seguro de querer entrar. El palpitante horror de la escena mezclaba con un súbito reconocimiento. Mientras todos miraban a Clara, las luces comenzaron a parpadear y el aire se volvió eléctrico. «Esa niña», susurró Claudio, un viejo amigo de Marcelo, que había estado en la fiesta, su voz temblando como una hoja. «Su madre no está muerta». Marcelo sintió que su corazón se detuvo. Había deseado una conmoción en su vida, una sacudida que lo despertara de la monotonía de su existencia. Pero no esto. Se sentía como si una verdad oscura se cierne sobre él, una sombra que nunca había querido reconocer. Davi empezó a dar pasos titubeantes hacia Clara, y Marcelo hizo lo que pudo para detenerlo. Pero su mente se movía a toda velocidad. «Clara, ¿qué estás ocultando?», gritó, desgarrando el aire a su alrededor. «¿Por qué no me dijiste que estaba viva?». La mirada de Clara se volvió intensa, su voz convirtiéndose en un rugido silencioso. «Porque no era seguro, Marcelo. Hay cosas que ni tú ni yo comprendemos. Camila no simplemente desapareció. ¡Pum!». El sonido de un disparo resonó en la habitación, cortando las palabras en el aire. Todos se volvieron hacia la entrada. El pánico se desató en la mansión. Gente gritando. Algunas personas tirándose al suelo, mientras otros corrían hacia la salida. Lara, aún en el suelo, se convulsionó, su mirada perdida en el dolor. Davi entró en pánico tratando de alcanzar a su madre desconocida. El caos en el aire casi palpable. Mientras tanto, Clara se acercó a Marcelo, sus ojos llenos de lágrimas. «Necesito que confíes en mí, por favor». La realidad lo golpeaba, pero en ese mismo instante sintió en su pecho un ardor que lo empujaba hacia adelante. «Clara, necesito respuestas. Ahora». Todo a su alrededor parecía estar girando. El grito de David lo arrancaba de su trance. En un rincón, un hombre caía al suelo. Un eco del disparo resonante aún temblándole en los oídos. Entre el estruendo, Clara gritó con desesperación, pero su voz se ahogó por el caos que estallaba. El sonido de pasos apresurados mezclándose con susurros conspirativos. De repente, el hombre que había atacado a Lara, con una ferocidad animal, se desvaneció entre la multitud. Pero algo más apareció. Otra figura, oculta en la penumbra, emergió de la sombra. Al hacer su aparición, Marcelo sintió que su vida estallaba en 1000 pedazos. Era un hombre que conocía muy bien, un viejo socio de su padre, alguien que había estado enlazado en los secretos de su familia. «¡Marcelo!», gritó aquel hombre, señalando con la mano temblorosa. «¡Ella es su hermana!». Marcelo sintió un nudo en la garganta. Las palabras eran como un puñal que desgarraba cada fragmento de su comprensión. Una hermana. Todo lo que creía saber, todo lo que había construido, se volvía polvo en ese instante. Davi lo miraba, buscando respuestas, y el mundo se desmoronaba a su alrededor, mientras la verdad lo envolvía en un mar de confusión y horror. El silencio fue ensordecedor. La historia no era solo un lío de secretos, sino un rompecabezas complicado, que de ser verdad,
Lo convertía en el legislador de un juego aterrador que había estado acechando en las sombras. ¿Cómo sería capaz de lidiar con esto? ¿Qué significaría realmente para su familia, para su hijo? Un rostro, quizás el más familiar y querido, se desvanecía y otro inesperado aparecía en su lugar. La revelación era como un balde de agua fría. Y pensó en lo que vendría después. Marcelo se quedó helado junto a Lara, el frío metálico del terror envolviéndolo. La sangre de la niña manchaba el suelo, un recuerdo imborrable que le quemaba en él. El grito de su hijo resonaba en sus oídos, la voz de David mezclándose con el murmullo nervioso de la multitud. Alguien gritaba: ¡llamen a una ambulancia! Pero todo se sentía irreal, como un mal sueño del que no podía despertar. David estaba paralizado, sus ojos enormes reflejando miedo y confusión. Cada segundo se tornaba más pesado, como un plomo en el aire, mientras el hombre furioso bajaba la mirada hacia Lara, ahora en el suelo. El caos era palpable, gente gritando, algunos cubriendo sus bocas en un gesto de horror. Marcelo, empujado por una fuerza inexplicable, se inclinó hacia Lara, sus manos temblando al tocar su piel fría. Y ahí, en ese instante suspendido, el hombre que había gritado «¡Camila vive!» se adelantó. Tenía un rostro conocido. Marcelo lo miró, incapaz de procesar. «¿Eres tú, Santiago?» Su voz se cortó, una mezcla de incredulidad y shock. Santiago, un viejo amigo de la familia, sonrió de manera extraña. No era el amigo leal que recordaba. Había algo oscuro en su mirada. Antes de que Marcelo pudiera preguntar, Santiago se inclinó hacia él, con un gesto que parecía casi conspirador. «No entiendes, Marcelo. Camila no está ausente. Ella fue parte de esto todo el tiempo». Sus palabras eran un susurro, pero llevaban el peso de una bomba. Marcelo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La multitud a su alrededor se dispersaba. Murmullos de desconcierto llenaban el aire. David miraba a su padre, buscando respuestas en sus ojos desorbitados. «¿Qué estás diciendo?», gritó Marcelo, tratando de mantener la calma, pero su corazón latía con fuerza, a punto de estallar. Sabía que Santiago no era de los que hablaban sin razón. «Tú nunca supiste por qué desapareció», continuó Santiago, como si lo obligara a recordar. «Estaba metida en algo más grande. Siempre lo estuvo». Una oleada de frío recorrió la espalda de Marcelo. Recordó fragmentos del pasado, murmullos oscuros, negocios turbios, secretos guardados bajo llave. Todo se iba enredando, formando una red que amenazaba con estrangularlo. Pero había algo más. Santiago se acercó aún más, su voz casi inaudible entre el bullicio de fondo. «Lara». Su mirada se desvió hacia la niña en el suelo. Ella es la clave. Lo que encuentres en ella es solo la punta del iceberg. Una explosión de emociones surcó la mente de Marcelo. La conexión entre Lara, Camila y su familia era un laberinto oscuro, y cada giro lo hacía sentir más perdido. Cuando Santiago mencionó a Lara, el peso de su revelación lo amenazaba con arrastrarlo. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. A la entrada, una figura apareció entre las sombras. Era Clara, la esposa de Marcelo. Al verla, un escalofrío recorrió la sala. No parecía el rostro familiar de la mujer que conoció. Era más bien una sombra de su antiguo yo, como si un secreto mortal estuviera a punto de estallar desde lo profundo. «¡Marcelo! ¡Lo tienes que saber!», gritó, y su mirada se posó en Santiago, llena de odio y desprecio. «No le creas. Él está detrás de todo.
La explosión de sus palabras dejó a todos en un estado de aturdimiento. Davi dio un paso atrás, la confusión llenando sus ojos de miedo. ¿Quién era realmente su madre y quién era ese hombre al que todos miraban con tanto temor? Marcelo sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. —¡Clara! ¿Qué estás diciendo? Su voz salió como un susurro, la incredulidad ahogando cada palabra. Camila no es quien crees. La claridad en la mirada de Clara se opacó por un destello de furia. Todo esto es parte de un plan más grande. Siempre ha sido así. Y tú has estado en el centro de ello sin saberlo. La revelación punzante atravesó el aire como un rayo. Marcelo miró a David. —No, no puede ser —murmuró. El rostro de su hijo se tornó pálido. Santiago sonrió. Una sonrisa fría y triunfante. Vas a tener que decidir, Marcelo. ¿Mantenerte en la oscuridad o aceptar la verdad? Todo lo que creías seguro está a punto de desmoronarse. Y hay más de lo que imaginas. Los murmullos de la multitud se amplificaron, creando un torrente de miedo. Alguien en la parte trasera gritó, y en ese instante se escuchó el estallido de otro disparo, esta vez más cercano. Una sombra oscura se movió rápidamente entre la multitud. —¡Aquí viene el verdadero horror! —gritó una voz desconocida, llenando el ambiente con un escalofrío. La sala se llenó de caos. La multitud gritó. Las luces comenzaron a parpadear. Y Marcelo, sintiendo que el aire se le escapaba, se dio cuenta de que su mundo se había convertido en una pesadilla. Todo lo que sabía se desvanecía y el dolor se retorcía en su pecho, mientras las verdades ocultas chocaban entre sí. Y en medio de la confusión, el destino de Lara, de David y de él se transformaba en una historia aún más oscura. ¿Quién era realmente su madre? ¿Qué secretos había escondido? La respuesta estaba a punto de revelarse, pero antes las sombras nuevas estaban listas para tragarlos a todos. Marcelo se quedó helado junto a Lara, el frío metálico del terror envolviéndolo. La sangre de la niña manchaba el suelo, un recuerdo imborrable que le quemaba en la retina. El grito de su hijo resonaba en sus oídos, la voz de David mezclándose con el murmullo nervioso de la multitud. Alguien gritaba: «¡Llamen a una ambulancia!», pero todo se sentía irreal, como un mal sueño del que no podía despertar. David estaba paralizado, sus ojos enormes reflejando miedo y confusión. Cada segundo se tornaba más pesado, como un plomo en el aire, mientras el hombre furioso bajaba la mirada hacia Lara, ahora en el suelo. El caos era palpable. Gente gritando, algunos cubriendo sus bocas en un gesto de horror. Marcelo, empujado por una fuerza inexplicable, se inclinó hacia Lara, sus manos temblando al tocar su piel fría. Y justo cuando los ecos del horror comenzaban a asentar, se escucha. Pero no venía sola. A su lado, una figura familiar emergía. Era Camila, su madre, viva. Marcelo sintió como si el aire se le escapara. No podía ser. Esa imagen, la única que había soñado desde el día de su desaparición, ahora aparecía frente a él, llena de heridas y cicatrices del pasado. Pero indudablemente allí, la sala se convirtió en un mar de murmullos y risas nerviosas. La incredulidad se manifestaba en los rostros, incluyendo el de David, que finalmente parecía entender que este fue el todo que había estado en el centro de su realidad. «¡Mamá!», David gritó, lanzándose hacia Camila, amor y miedo cruzándose en su rostro. «¿Eres tú?». La figura de Camila se tambaleaba, sus ojos perdidos en medio del caos.
Clara intentó sujetarla, pero Camila se deshizo de su agarre con una fuerza atroz. «¡No! ¡No te acerques a mí! ¡Estás en peligro!». Su voz era una mezcla de advertencia y desesperación. Las palabras sacudieron a Marcelo, sumido no solo en la confusión, sino en una creciente desesperanza. «¿Qué has hecho, Camila?», preguntó, tomando fuerza en su tono. Lo que había imaginado como un reencuentro lleno de amor, ahora era un claro emblema de angustia. «¿No entiendes? Estoy aquí porque hay algo que deben saber». Camila levantó la voz, retrocediendo incluso mientras su hijo intentaba acercarse. De la nada, un ruido ensordecedor llenó el aire. Un disparo. Las luces titilaron y un instante después, la oscuridad cayó sobre la habitación. Un frío agudo atrapó a Marcelo mientras se lanzaba hacia David, cubriéndolo con su cuerpo. Pero al girarse hacia Camila, alguien se movió en la penumbra. Un desconocido apareció, cuerpo en tensión, apuntando con un arma hacia ella. Los instintos de Marcelo se activaron. El hombre era un fantasma de su pasado, alguien a quien había visto en los pasillos de negocios turbios, un alma perdida entre secretos oscuros. «¡No te acerques!», gritó, el corazón latiendo a 1000 por hora, mientras el terror se apoderaba del ambiente. Las sombras explotan en sus rostros, la confusión y el miedo se mezclaban en cada mirada. La gente se movía, gritos resonaban, pero todo se sentía irreal. «Esto ha terminado», dijo el desconocido con una voz fría como el acero. «Lleva a Camila de vuelta o verás lo que realmente significa perder». Marcelo sintió cómo su mundo se desmoronaba una vez más. Esa amenaza nunca había sido un mero eco en su vida. Era un grito de advertencia. Al observar a David, al borde de la comprensión, se dio cuenta de que las capas de su vida estaban llenas de secretos que nunca deberían haber visto la luz. «¿Qué has estado haciendo? ¿Quién es este?». Su voz temblaba enfrentándose tanto a la figura desconocida como a su madre. La tensión se volvió insoportable. Camila miró a su hijo con desesperación, su voz quebrándose. «Tienes que entender, hay un grupo que nos persigue. Hay verdades que han permanecido ocultas». Marcelo sintió el mundo girar a su alrededor. La seguridad que había construido, todo lo que había creído en su vida, se desmoronaba con cada palabra. La línea entre lo conocido y lo desconocido se desdibujaba, y el peligro parecía acercarse a pasos de gigante. Las luces se encendieron repentinamente, llenando la habitación de una luz enérgica, pero lo que revelaron dejó a todos en shock. El hombre en la sombra no estaba solo. Más figuras emergieron, creando un círculo de amenaza alrededor de ellos. ¿Cuántos más habían estado ocultos? ¿Y qué más implicaciones tenía la verdad de Camila? La sensación de urgencia creció, una presión en el pecho, a medida que Marcelo se dio cuenta de que su decisión definiría no solo su vida, sino la de su familia. Todo en lo que había creído cambiaría en un instante. La pregunta que lo consumía atravesaba su mente. ¿Estaría dispuesto a sacrificarlo todo para proteger lo que quedaba de ellos? La historia tomaba un rumbo inesperado y no podía evitar preguntarse qué otras verdades estaban a punto de salir a la luz. ¿Y si lo peor estaba por llegar? El hombre en la sombra no estaba solo. A su alrededor, las figuras emergieron, ávidas de miedo y tensión. Camila miró a su hijo y sus ojos se llenaron de desesperación. «¡Tienes que irte!», gritó, empujando a David hacia atrás para protegerlo. Sus manos temblaban, la sangre todavía manchaba su cara.
como un espejo de las profundidades del horror que estaban experimentando. Marcelo sintió que el caos se desataba, su hijo a punto de caer en la trampa tejida por un destino que no entendía del todo. Clara, quien había permanecido lejos, se acercó con pasos pesados, sus ojos llenos de lágrimas y angustia. Ella conocía más de lo que dejaba ver, y eso lo inquietaba. Marcelo giró su atención a ella, buscando respuestas. —¡Clara! ¿Qué está pasando? Su voz salió más áspera de lo que deseaba. —Siempre supe que esto vendría —respondió, su mirada fija en Santiago, quien ahora sonreía como si fuera el titiritero en esta siniestra obra. Antes de que pudiera procesar más palabras, el extraño sacó un arma y la apuntó hacia Camila, viajando a gran velocidad. La multitud se convirtió en un mar de gritos y caos. David, cuyo rostro era un lienzo de miedo, retrocedió, temblando. Gritó Marcelo, lanzándose hacia adelante en un instante condenatorio. Pero exactamente justo en ese momento, todo se volvió borroso. Un grito atravesó la sala como una ola de impacto. Una ráfaga de luces siguió al estallido de otro disparo. En un parpadeo, Clara se volvió, enfrentando al hombre, su rostro transfigurado por una mezcla de rabia y determinación. —¡Es suficiente! —exclamó, su voz cortante como un cuchillo. Era un giro inesperado. Marcelo se congeló. Clara no era quien parecía ser. Sus ojos brillaban con un fuego que nunca había visto. De repente, este juego de intriga se convertía en una revelación más oscura. Había secretos en sus secretos. Las luces comenzaron a titilar erráticamente y el hombre empezó a perder el equilibrio. En el choque de sus miradas, un entendimiento se instauró entre ellos. Fue entonces cuando Clara desenfundó un arma propia. Marcelo sintió que el suelo se desvanecía. —¿Clara? ¿Eres tú? —preguntó, su voz un hilo de incredulidad. —Esta no es solo una fiesta, es una cacería, y yo soy la única que sabe cómo sobrevivir —dijo, apuntando a Santiago y a las sombras que lo rodeaban. Marcelo se sintió abrumado. Todo el mundo giraba, los murmullos y gritos mezclándose en un crescendo de pánico. Fue como si el tiempo se detuviera. ¿Qué estaba diciendo Clara? Algo en su tono agudo y decidido lo hicieron temblar. Los murmullos aumentaron, y entre la convulsión de la multitud, un beso inesperado de fuego iluminó los ojos de la sala. Las palabras de Clara se convirtieron en un eco resonante, revelando que su vida de aparente estabilidad era la fachada de algo mucho más espeluznante. Tu madre no está muerta, y tú eres parte de todo esto, dijo. Su voz fue una revelación. Marcelo sintió a su mundo volverse aún más irreal. Mientras el caos se desataba, cuando su corazón latía con una mezcla de miedo y confusión, Clara se volvió hacia él. Esta es la única forma de que todos sobrevivan. Tengo que protegerte a ti y a David, dijo, su mirada centrada en la amenaza que se acercaba. David se recompuso, decidido a ayudar. No voy a dejar que te hagan daño. Su voz resonó fuerte. Marcelo sollozó. Sin embargo, justo cuando la tensión alcanzaba un clímax insostenible, Santiago, en un último intento por retener el control, hizo un movimiento rápido. En un pavoroso instante, estalló el grito de dolor de Camila, mientras algo surgía desde traición. Marcelo se lanzó hacia adelante, pero todo pasó en un abrir y cerrar de ojos. La escena brilló. Un destello. Clara había disparado,
pero la bala no alcanzó a Santiago. En su lugar, fue Camila quien cayó, su cuerpo desplomándose súbitamente. ¡Mamá!, gritó Davi, que salió corriendo hacia ella. Marcelo sintió que el aire se le escapaba. Cree que había detenido el tiempo. Sus pasos quedaban lejanos y la sala se llenó de desesperación. Todo se volvía un torbellino, un giro atroz. Cada rostro en la habitación se arrugaba con horror y asombro. Era una revelación que se rompería con el colapso de un mundo. La madre del niño no era la mujer que siempre creyeron. Las palabras de Clara resonaron. La única forma de sobrevivir. Marcelo miró a David y luego a Clara, y comprendió que lo que había construido en su vida era un castillo hecho de arena. Y en esa revelación, el futuro se agotaba entre ellos. Una incertidumbre que pesaba más que cualquier secreto. Todo lo que había supuesto se desvanecía, y la pregunta lo atravesó como una ilusión. ¿Quién estaba realmente detrás de todo esto? Marcelo se quedó helado junto a Lara. Alguien gritaba: ¡llamen a una ambulancia! Pero todo se sentía irreal, como un mal sueño del que no podía despertar. Y David estaba paralizado, sus ojos enormes, reflejando miedo y confusión. Cada segundo se tornaba más pesado, como un plomo en el aire, mientras el hombre furioso bajaba la mirada hacia Lara, ahora en el suelo. El caos era palpable, gente gritando, algunos cubriendo sus bocas en un gesto de horror. Marcelo, empujado por una fuerza inexplicable, se inclinó hacia Lara, sus manos temblando al tocar su piel fría. Y justo cuando los ecos del horror comenzaban a sentar, se escuchó un grito desgarrador que cortó la confusión. Era Clara, la esposa de Marcelo, quien avanzaba entre la multitud, su rostro demacrado y sus ojos brillantes llenos de pánico. Pero no venía sola. A su lado, una figura familiar emergía. Era Camila, su madre. ¡Viva! Marcelo sintió como si el aire se le escapara. No podía ser. Esa imagen, la única que había soñado desde el día de su desaparición, ahora aparecía frente a él, llena de heridas y cicatrices del pasado, pero indudablemente allí. La sala se convirtió en un mar de murmullos y risas nerviosas. La incredulidad se manifestaba en los rostros, incluyendo el de David, que finalmente parecía entender que este fue el todo que había estado en el centro de su realidad. ¡Mamá!, David gritó, lanzándose hacia Camila, amor y miedo cruzándose en su rostro. ¿Eres tú? La figura de Camila se tambaleaba, sus ojos perdidos en medio del caos. Clara intentó sujetarla, pero Camila se deshizo de su agarre con una fuerza atroz. No, no te acerques a mí. Estás en peligro. Su voz era una mezcla de advertencia y desesperación. Las palabras sacudieron a Marcelo, sumido no solo en la confusión, sino en una creciente desesperanza. ¿Qué has hecho, Camila?, preguntó, tomando fuerza en su tono. Lo que había imaginado como un reencuentro lleno de amor, ahora era un claro emblema de angustia. No entiendes. Estoy aquí porque hay algo que deben saber. Camila levantó la voz, retrocediendo incluso mientras su hijo intentaba acercarse. De la nada, un ruido ensordecedor llenó el aire. Un disparo. Las luces titilaron y un instante después, la oscuridad cayó sobre la habitación. Un frío agudo atrapó a Marcelo mientras se lanzaba hacia David, cubriéndolo con su cuerpo. Pero al girarse hacia Camila, alguien se movió en la penumbra. Un desconocido apareció, apuntando con un arma hacia ella.
Los instintos de Marcelo se activaron, y el hombre, una sombra de su pasado, empujó el gatillo, y un segundo disparo resonó. Todo pareció detenerse. La escena se iluminó bruscamente, revelando lo que nadie esperaba. Camila no había caído. Había detenido la bala con su mano, la fuerza descomunal de su cuerpo, revelando una naturaleza inimaginable. Cambió radicalmente, desvaneciendo por un momento el horror, y la multitud quedó en shock. Marcelo sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Qué era su madre? No soy quien crees, soy más que eso, dijo Camila, su voz profunda resonando con una fuerza sobrehumana. Las miradas se entrelazaron. Su hijo, su esposa, Santiago y los demás, cuestionando todo lo que habían conocido. David retrocedió, su rostro pintado de incredulidad. ¿Qué? Las revelaciones continuaron fluyendo, cada palabra de Camila como un terremoto que hacía tambalear la estructura de sus vidas. Fui parte de un experimento. Tienen que entender que el peligro que enfrentamos ahora proviene de aquellos que quieren hacerme daño. Yo, telequinesis, fuerza sobrehumana. Todo eso es real, como si estuviera desnudando su alma. La multitud se estremeció. Y las preguntas comenzaron a fluir. ¿Quién era realmente ella? ¿Dónde estuvo todo este tiempo? Santiago interrumpió, buscando mantener el control. «No les hables de eso», gritó, su rostro girando entre el miedo y la ira. La tensión en la sala era palpable. Cada persona ahí, atrapada entre el asombro y el terror, sentía que la realidad se les escabullía entre los dedos. Era una penumbra cargada de secretos nunca revelados. Marcelo se estremecía. Las palabras de su madre resonaban en su mente. Cada detalle de su vida, cada argumento construido sobre la familia que conocía, se tambaleaba. Y entonces el hombre que había disparado se volvió hacia él, una sonrisa burlona en sus labios. Así que parece que todo se complica. Camila, tú traicionaste a tu familia. El shock embargó a Marcelo. La situación no solo era peligrosa, era grotesca. ¿Cómo podía ser esto posible? ¿Cómo había llegado a este punto? La oscuridad volvió a descender. Las luces se apagaron y en el silencio una sombra pasó por su lado. El caos se desató de nuevo, pero con un giro más intenso. Una ola de confusión y miedo que arrastraba a Marcelo hacia el abismo. ¿Quién era la verdadera Camila? ¿Qué secretos aún quedaban por descubrir? Todo lo que creía conocer se desmoronaba. La pregunta latente se convertía en grito. ¿Hasta dónde llegaría para proteger a su familia? Las respuestas se difuminaban como sombras, y el nuevo desafío estaba a punto de comenzar. La sala estalló en caos. Pax. Marcelo, blandiendo el terror en su pecho, sintió que cada grito lo empujaba más lejos de su realidad. Camila seguía de pie. Su mirada desafiante brillaba con la ferocidad de una madre decidida a proteger a su hijo. La multitud entrecerraba los ojos, asustada y fascinada por la revelación, pero el pulsar de la adrenalina en su interior lo mantenía alerta. «¡Detente!», gritó Clara, posicionándose frente a su esposo y David, pero la tensión era como una cuerda que se iba a romper en cualquier momento. El hombre que había disparado retrocedió, incapaz de procesar lo que veía. Los murmullos crecieron alrededor. La incredulidad llenaba el aire. Los ojos de David giraban entre su madre y la nueva realidad, buscando sentido. Pero todo era un torbellino. «¿Es verdad que eres especial?», preguntó David, su voz temblando entre el terror y el asombro. Camila asintió,
pero el miedo se instaló como un manto oscuro en la habitación. Era un momento de claridad. Una erección inminente se cernía sobre ellos. ¿Protegerse o rebenarse? Marcelo, sintiéndose atrapado, necesitaba dejar a un lado la confusión para salvar a su familia. ¡Todos al suelo!, gritó, saltando hacia Davi, abrazándolo con fuerza, como si su calor lo hiciera inmune al peligro. Camila, por su parte, extendió una mano. «¡Tú no lo entiendes!», gritó, y la voz le temblaba. «Esto es más grande de lo que imaginas. No solo somos nosotros. Hay otros que quieren hacer daño». La multitud hizo silencio, atrapada en la tensión. El dilema alcanzaba dimensiones que se palpaban. «¡Mi madre está en peligro!», suplicó David, sus ojos llenos de miedo. Marcelo, con el pecho apretado, se giró hacia la figura incomprensible de su madre. Sentía que su corazón se desbordaba y que el tiempo se detenía. Las sombras de Santiago y el extraño se entrelazaban con la esperanza que se desvanecía. Sin pensar, tomó la mano de Clara. «Tú también tienes que irte», dijo, con determinación. «Pero juntos, esto nos pertenece a todos». Antes de que pudiera reaccionar, una explosión retumbó fuera de la mansión. El sonido tembloroso reverberó por las paredes. La escena se tornó borrosa y frenética, como el último golpe de un tambor. La multitud se dispersó. «¡Camila!», gritó, incapaz de mirar hacia otro lado. Pero al ver su rostro, se dio cuenta de que el horror no era solo físico. Era una tormenta de secretos. Esa misma claridad le hizo recordar por qué habían estado separados y cómo ese lazo inquebrantable podría ser su salvación. Su familia era más que apariencias y máscaras. Era un hilo de amor al que se aferrarían, la luz en medio del oscuro laberinto. «Juntos, siempre juntos», dijo Marcelo, sintiendo el calor de David en su pecho. En esos instantes, todo se sintió real. Clara se volvió hacia él, su rostro contrastando fuerza y fragilidad, y en sus ojos había una chispa de comprensión. «Esto no acaba aquí, Marcelo. Hay mucho que resolver». «No me importa», respondió con fiebre. «No me importa nada más». Con una determinación recién descubierta, Marco envolvió a su familia en un abrazo protector. Las sombras que acechaban de cerca parecían desvanecerse mientras se erguían, sí al lado. Pero antes de que pudieran unirse, el hombre desconocido alzó su arma nuevamente. Marcelo se sintió temblar. La oscuridad parecía amenazar con consumirles una vez más. Sin embargo, algo en su interior lo incitó a avanzar hacia la luz. «¡Detén esto!», gritó a la multitud, su voz resonando en un eco desconcertante. La bruma reveló que estaban todos juntos, paralizados, esperando el golpe final. Y entonces algo increíble sucedió. Camila, en una explosión de fuerza y estrategia, levantó su mano y con una energía indescriptible hizo que el arma del hombre volara lejos. Paralizada, la multitud miró hacia ella, incrédula. Las luces comenzaron a titilar y el silencio se apoderó de la sala. De repente, Santiago, completamente enloquecido, empezó a lanzar palabras a los cuatro vientos. Revelaciones, secretos, mentiras, todo se desmoronaba. Marcelo respiró y en un instante de claridad percibió una oportunidad. Jamás olvidaría lo que acababa de sucederles, pero sabía que había más por venir. Camila tomó la mano de David y miró a su madre con fuerza. En sus miradas, una promesa. Más allá del terror, la esperanza renacía. «Es el momento de actuar. No esperes ni un segundo más. Suscríbete ahora al canal para no perderte cada historia exclusiva que viene.
Aplasta ese botón de like para alimentar el algoritmo y asegurar que la magia continúe. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre todo lo visto. Y por favor, compartan este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento para demostrar tu apoyo a la causa. ¡Hazlo ahora! ¡Pum!